¿Cómo lo ha logrado? De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo Cristian Lamesa, con nosotros en el mapa. Qué gusto tenerte, Cristian. Bienvenido a Telesur. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer como siempre estar con vos, Paola, y con tu audiencia. Cristian, con todo este panorama reflejado a través de nuestro mapa, es interesante entender en qué momento geopolítico está quienes imprimían sanciones contra Rusia. Habló de Estados Unidos y también del bloque europeo. ¿Cómo leerlo? Bueno, en primer lugar yo te diría, Paola, que la Unión Europea está pasando un momento de un quebranto financiero importante. Estas sanciones que vos muy bien marcabas, que pensaron en función de hacerle un daño tremendo a la economía rusa, muy por el contrario, el daño se lo han realizado ellos mismos, a Europa digo. Hay que ver que en el último tiempo hubo una caída del euro en la proporción del comercio internacional, que fue del 37% al 23%. Esto, por supuesto, está atado a esta desdolarización que se va dando paulatinamente y golpea, por supuesto, en primer momento a Europa, porque por supuesto que Estados Unidos en su estrategia también, por supuesto, usa de ariete y de escudo a la Unión Europea, que se deja usar en este sentido. Con estas sanciones que provocaron una caída en su competitividad industrial de una forma tremenda, y aparte sumergieron a el viejo continente en un clima de paranoia en la cual creen, están convencidos, o por lo menos sus élites parecen estar convencidas de una supuesta y posible invasión de Rusia a Europa. Y por el lado de los Estados Unidos, creo que estos desaciertos políticos que fue llevando adelante la administración Biden sumen al país en una profunda inestabilidad política, una deuda externa que se sabe monstruosa, pasando los 32 billones de dólares. Escándalos como esta declaración del fiscal que dijo que el presidente Biden no puede ser juzgado porque es un débil mental, básicamente, y un anciano que tiene mala memoria. Entonces, todo este contexto, la crisis en Texas, los intentos de proscripción de la candidatura de Trump, hacen que toda la situación, a mi modo de ver, sea en Europa y en Estados Unidos bastante caótica. Eso es donde los coloca entonces en materia geopolítica tanto Estados Unidos como la Unión Europea, que no han logrado su objetivo con las mal llamadas sanciones contra Rusia. Ahí está el ejemplo claro y las estadísticas económicas que hablan por sí solas. Vamos a sumar también desde la Argentina, experto en política internacional, Mariano Sarabia nos acompaña en directo. Hola Mariano, qué gusto tenerte en el mapa, bienvenido. Otro punto clave económico que me gustaría también analizar es el hecho de que se ha conocido hace horas atrás que Rusia ha logrado incrementar sus reservas en divisas, no solamente en monedas extranjeras, sino también en oro, prácticamente algo que denominan los economistas como un colchón. Pero lo llamativo de esto es que dicen que podrán hacer un cambio al yuan, dejando de lado el dólar y también el euro. ¿Cómo lo leemos? Hola Paola, ¿cómo estás? Un abrazo para todas y todos. Sí, a todo lo que decía Cristian hay que agregarle esto que estás mencionando vos. Creo que en la última entrevista de Vladimir Putin con Carlson lo dejó en claro cuando en algún momento le quiso manejar la entrevista y él directamente se dirigía quizás a la opinión pública occidental, a los europeos, a los estadounidenses también, y en algún punto salió la posibilidad o surgió la posibilidad de un nuevo mandato de Donald Trump y cómo influiría eso en las relaciones internacionales de Rusia. Y él dejó bien claro que la alianza estratégica con China es intocable y que no se iba a modificar. Así que esto que decís vos, Paola, de usar el yuan en lugar del dólar o de otras divisas, va fortaleciendo aún más y ya hace de Rusia una potencia mundial. Eh, y al mismo tiempo, por todo lo que decía recién Cristian, Europa está realmente muy desorientada, pagando los platos rotos que le hace pagar Estados Unidos en materia energética, en materia productiva, en el tema demográfico también, etcétera. Y Estados Unidos no está preparado para dejar de ser un imperio.
alguna vez creo que lo hemos hablado, pero Estados Unidos es el único país del mundo que nació con políticas imperialistas o con veleidades o intenciones imperialistas y por eso le cuesta tanto reconfigurarse. Pero lo cierto, y para ser concreto, es que me parece que está terminando, este momento realmente es histórico, está terminando 500 años de dominación de Occidente, de lo que se llama Occidente, y sobre todo los últimos 150, 200 años de dominación anglosajona atlantista. Pero bueno, eso no hace más que volver más peligrosos y más impredecibles a algunos actores, sobre todo la administración Biden, ¿no? Jugada geopolítica económica, dirían algunos, por parte de Rusia que le permite debilitar las economías de Occidente, la cabeza de Estados Unidos, el bloque europeo, claro está, como dice Mariano y también Cristian. Y de esto me gustaría profundizar porque vamos a entrar al terreno del papel que está jugando la OTAN en toda esta ecuación, no sin antes revisar a través de nuestra pausa nuestra escala. Cristian, con esta imagen y estas declaraciones me gustaría analizar dos escenarios. El primero: la Cámara de Senadores ha aprobado una ayuda, entrecomillada, de 95 millones para Taiwán, para Israel y para Ucrania, un país que además depende financieramente de sus contribuyentes extranjeros. ¿Qué escenario abre esto en primera instancia? Y segundo, si bien el Senado de mayoría demócrata ha aprobado la medida, pero falta la Cámara de Representantes, que tiene mayoría republicana. ¿Qué decir? Bueno, Paola, en este sentido, como vos muy bien dijiste, en el caso puntual de Ucrania, es el afán del régimen de Biden de seguir manteniendo a través de estas ayudas económicas y con armamento a un régimen que es un estado fallido, Ucrania, y con su régimen de Volodymyr Zelensky no pueden ni siquiera pagar las cuentas corrientes del Estado, necesitan de una financiación de alrededor de unos 5.000 millones de dólares mensuales para pagar pensiones, sueldos, etcétera. A ese nivel ha llegado esta Ucrania, envalentonada en su momento por Occidente y llevada a esto como ariete contra la Federación Rusa. Yo creería, es difícil hacer futurología cuando enfrente se tiene un país tan poco previsible como ha sido en las últimas décadas los Estados Unidos y Europa. Agregaría, frente y contrastando a la Rusia de Vladimir Putin, que es un estado que uno, si sigue desde la asunción de Vladimir Putin el destino de Rusia, ve un hilo conductor con una coherencia realmente asombrosa comparada con este Occidente. Entonces decía que es difícil hacer futurología, pero yo creería que en la Cámara de Representantes va a caer, no va a ser aprobada esta ayuda, porque es justamente parte de la política que está llevando adelante y del perfil que toma Donald Trump en el sentido de la cuestión de Ucrania. Y hay que también tener en cuenta que, por supuesto, es una cuestión política. Otro fracaso de la administración Biden, hay que sumarla a la de Afganistán. Esto ya es una derrota en toda regla. Y a pesar del afán de Biden de seguir manejando esto hasta las elecciones en noviembre, yo creo que, por supuesto, los representantes que responden a Donald Trump en la Cámara van a votar en contra. Y esto, por supuesto, va a ser un gran revés para Biden de cara a estos comicios, ¿verdad? En esto también juega el futuro de la OTAN. ¿Qué decir de esto, Marcelo, con una organización transatlántica que trata de expandirse, que quiere seguir sumando más adhesiones? El caso de Suecia, quien además decide suspender investigaciones por la explotación del Nord Stream, un hecho que no llama la atención, ¿o sí? Pues de alguna manera tendría que haber pagado su incursión. Pero también está el otro hecho. ¿Cómo queda la OTAN en todo esto? No ha podido resurgir, además, a una Ucrania que ya veíamos un agujero negro de corrupción, pero también de tráfico de armas ilegales. ¿Cuál será su futuro? Tráfico de armas ilegales, tráfico de trigo, tráfico de granos en distintas formas. La OTAN está muy golpeada, más de 30 países no han podido derrotar a Rusia. Rusia está muy fortalecida, como venimos diciendo en todo este rato, y me parece que
en ese contrapunto que mencionabas recién entre Donald Trump y Josep Borrell, el ridículo es Josep Borrell, porque realmente él dice no se puede tener una organización a la carta. Y es exactamente lo contrario, tiene que ser a la carta, porque en política internacional hay una máxima que dice que no hay amigos y enemigos permanentes, lo que hay son intereses y el mundo va cambiando y esos intereses también cambian. Entonces, una organización como la OTAN, que se creó en 1949, por motivo de la Guerra Fría y por el momento que se estaba viviendo, no tiene nada que ver ni ningún sentido hoy. Entonces, justamente tiene que ir cambiando. Rusia, cuando cayó la Unión Soviética después del 91, intentó acercarse todo el tiempo a Occidente. Primero con Boris Yeltsin, de una forma bastante vergonzosa, arrodillándose, pero después el propio Putin también intentó acercarse muchas veces. Intentaron una nueva organización del mundo, donde en la OTAN también cupieran Estados Unidos y Rusia, y Estados Unidos nunca quiso. Entonces, me parece que Borrell lo que debería darse cuenta es que justamente los caprichos de los dueños de la OTAN y de los popes de Washington son los que lo están llevando a los europeos a este desastre. Me parece que lo mejor que puede pasar hoy es que no alarguen más esta letanía, esta agonía, ¿no es cierto? La guerra ya está decidida y empiecen una negociación urgente, porque de esa forma morirían miles y miles de ucranianos menos, ¿no es cierto? Evitarían muchas muertes, pero además quizás podrían todavía salvar algo de Ucrania. Por supuesto que Crimea y el Donbass van a quedar para Rusia, pero si esto se alarga indefinidamente, vos decías recién, el sentimiento patriótico y la historia del mundo eslavo son fuertes. No jueguen con fuego porque Kiev es el corazón de la nación rusa. Entonces, en cualquier momento, si esto empeora, Rusia podría, incluso con algunas razones, con muchas razones, decir, avanzo hacia Kiev y avanzo yo hasta Odessa y también voy en busca de los hermanos rusos que viven en Transnistria y que también han sido hostigados como los del Donbass. Entonces, la OTAN está en un punto, creo, Paola, para ser concreto, de casi desaparición. O sea, quizás haya otra OTAN, será distinta. Hay que ver qué pasa si gana Trump a fin de año, ¿no? Porque eso también va a influir mucho. Y ese también sería un termómetro político y geopolítico que adelanta además antes de su campaña en plenas primarias, ¿qué hará cuando sea presidente? Cristian, te propongo revisar nuestra leyenda para continuar con el análisis. Dos años se van a cumplir de las mal llamadas sanciones contra Rusia por el despliegue de su operación militar especial en Ucrania, pero nada se ha dicho sobre el atentado al Nord Stream, un gasoducto que proveía gas a Europa y un gas además no solamente seguro, sino también limpio hacia el medio ambiente y más barato. Hoy paga mucho más. ¿Qué decía el presidente ruso a propósito de las investigaciones? Tú puedes tener una coartada, pero la CIA no la tiene. Le respondía así al corresponsal o periodista estadounidense Carson, donde una entrevista explotaba también la red social X. Cristian, cuando vemos declaraciones como esta, sacamos conclusiones. Hay países interesados en obstruir el envío o la exportación de gas ruso porque hay intereses económicos de por medio. Me adelanté y mencioné algunos. ¿Quiénes tendrían más interés cuando el presidente dice la CIA no tiene coartada? Bueno, a ver, como bien dijo el presidente Putin en esta entrevista memorable, hay que ver
¿Quién se beneficia con este hecho, con ese atentado a los gasoductos Nord Stream? Y por supuesto el que se beneficia, el que estaba presionando a Europa para que pase a consumir los hidrocarburos norteamericanos en lugar de los rusos, que recibía, como vos bien señalaste, de una forma eficiente y a precios muy competitivos, lo que permitía justamente que la industria del viejo continente pudiese presentarse competitiva con buenos salarios para sus trabajadores. Entonces, el interesado era Estados Unidos para poder proveer. ¿Quién puede llevar adelante semejante atentado? Por supuesto que no 4 ucranianos en un yate como habían en algún momento deslizado esa supuesta teoría. Los que pueden llevar adelante este atentado no son más de 4 países en el mundo, por lo que hace falta para hacer una operación en profundidad. Son Rusia, que por supuesto no va a destruir una infraestructura propia, evaluada en alrededor de unos entre 10 y 20 mil millones de dólares. Otro es China, que por supuesto tampoco tiene ningún interés en eso. Los otros dos son el Reino Unido y los Estados Unidos. Por supuesto que esto no solo tiene que ver con ver a quién beneficia y quién tiene las posibilidades para hacerlo fácticamente hablando, sino también lo que las investigaciones que presentó el premio Pulitzer Seymour Hersh el año pasado, si no me equivoco, con toda una serie de pruebas acerca de quién había sido la mano ejecutora de este atentado, que por supuesto fueron las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y por si faltase algo, podemos agregar las declaraciones del propio Joe Biden el 7 de febrero de 2022, cuando dijo, parado junto a Olaf Scholz, el canciller alemán, que si Rusia invadía Ucrania, él personalmente se iba a ocupar de que el Nord Stream no funcionase, de que estos gasoductos, por supuesto, en su papel de lacayo, diría yo, el alemán Scholz no dijo absolutamente nada de esto, siendo que es una infraestructura, era una infraestructura germano-rusa, y por supuesto que cumplió con su palabra Biden, así que es muy sencillo y entender por qué dijo el presidente Putin que la CIA no tiene coartada. Además, esto suma una ecuación interesante, Cristian, que en un futuro veremos si realmente el nuevo panorama para la OTAN, para el Comando Sur, hoy se convierte en otro escenario, América Latina. Por eso también se debe el hecho de que Ecuador quiere entregar armamento de cooperación rusa militar hacia los Estados Unidos. Una violación flagrante también de tratados internacionales en materia de cooperación militar. Ojo también que hay que ponerle atención a ese otro suceso en nuestra región. Agradecer a Cristian Lamesa y también a Mariano Saravia por habernos acompañado hoy con sus análisis en el